de fuga, las ideas convergen, con Gabriela Soberanis y Yolanda Burgos. Aquí exploramos ideas que nos permiten comprender mejor la vida y nuestra humanidad. Hablamos acerca de espiritualidad, autoconocimiento, conciencia, familia, pareja, y la lista crece conforme descubrimos qué más tenemos que preguntarnos y aprender. Yolanda y yo platicamos de todo esto, a veces con invitados que enriquecen nuestras charlas, y siempre desde un lugar de aprendizaje continuo, desde nuestro propio entendimiento y experiencia de vida. Todos los puntos de vista son válidos y buscamos que las ideas converjan en ese punto donde se amplía la comprensión acerca del propósito de la vida, para qué estamos aquí y cómo vivir en mayor conciencia y plenitud. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Punto de Fuga, ideas que convergen aquí por Facebook Live, y cuando terminemos también estamos en YouTube y en Spotify. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy viendo a Eloy. Hola Eloy, gracias por estar con nosotros. Ahí se van sumando las personas. Esperemos que cuando ya estemos adentrados en el tema ya tengamos la audiencia que estamos acostumbradas a ver por aquí. Y bueno, pues hoy es 29 de mayo, ya se está acabando este mes, es un mes definitivamente que se ha ido como agua, y no quiero hacer mayor preámbulo, sino de una vez ya presentar a mi amiga y a mi compañera de micrófono, Yolanda Burgos. Hola Yola, buenos días. Hola Gavita, buenos días. ¿Cómo te amanece, amiga? Muy bien, ¿y a ti? También muy bien, Qué muchas bueno, gracias. aquí muy contentas porque tenemos una súper invitada. Así es. Súper querida, ¿verdad? Gracias. A Viri, Muy muchas gracias días, Viri. Buenos días, Yola. Buenos días, Gaby. Viridiana Munguía, ella es coach espiritual. Muy contentas de tenerte con nosotros. Gracias por estar aquí. Vamos a platicar el día de hoy acerca del despertar espiritual, o lo que la gente entiende por despertar espiritual, y aclarar algunas dudas. Y bueno, ¿por qué no? Para esas personas que tengan la inquietud de conscientemente iniciar este camino, pues hoy vamos a platicar acerca de eso. Y bueno, pues antes de que podamos platicar de lleno acerca del programa, pues siempre tenemos un espacio de agradecimiento. Primero, agradecerle a la audiencia que está con nosotros, definitivamente primer punto. Segundo punto, pues a nuestros patrocinadores, Casa Tostadora Corazón de Café, muchísimas gracias por hacer posible que tengamos siempre un delicioso café en nuestra mesa y para nuestros invitados. Y también a Enfoque Integral, consultoría, capacitación y coaching, donde pueden encontrarlos en redes sociales, www.enfoqueintegral.com.mx. Y también le damos las gracias a Finhouse, asesoría crédito hipotecario. Los encuentras en la página de internet www.finhouse.com.mx. Pues bueno, vamos a entrar de lleno ya al tema, porque vemos que hay gente ya conectada. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Vamos a platicar acerca del despertar espiritual. Y Viri, ya sabes que lo nuestro es invitar para que podamos platicar acerca de este tema. Para ti, ¿qué es un despertar espiritual? Desde mi experiencia, yo entiendo el despertar espiritual al darnos cuenta de la oportunidad que tenemos al vivir una experiencia humana. Me parece que pues de repente llegamos a este planeta, llegamos a este mundo y empezamos a vivir sin la conciencia de lo que realmente significa. Yo hago de repente mucha alusión a esta película de Click de Adam Sandler, que no? muchos hemos visto, y que habla un poquito de eso, ¿no? De cómo vamos por la vida automatizando muchas cosas. El cerebro busca economizar energía. Por ejemplo, ahorita estamos platicando y ninguna de nosotras estamos pensando, inhala, exhala. Y el cuerpo lo hace por nosotros. Así es, cuando manejamos un coche estándar después de haber aprendido varios años, ¿sí? No estamos pensando primeras así, segundo, se automatiza. Y nuestro cuerpo, nuestro cerebro nos ayuda automatizando muchas situaciones que llevamos a cabo, biológicas como fisiológicas, funcionales, pero también, como vemos en esa película, muchas tomas de decisiones, mucha falta de atención a lo que estamos haciendo en el día a día, falta de presencia. Para mí el despertar es realmente retomar
aquí estoy y estoy aquí con ustedes y estar en plena presencia. ¿Qué pasa? Que estamos platicando con alguien y yo te estoy escuchando, pero estoy pensando en lo que voy a hacer al rato, en la lista del súper, en que los niños no hagan esto. Es verdad. Entonces, para mí el despertar es eso, es realmente despertar a la oportunidad que tenemos de vivir una vida humana. Y de ahí inicia lo que tienden a llamar el camino espiritual. Entonces, ya que me doy cuenta que estoy aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Claro. Que esa es una pregunta clave dentro del proceso de hacer consciente este camino, porque al final, lo hemos comentado en otras emisiones, todos somos seres espirituales y todos de alguna manera estamos en la espiritualidad, solo que no somos conscientes de ello. Cuando ya nos hacemos conscientes, como tú bien señalas, una pregunta que nos surge entonces es ¿para qué estoy aquí? O sea, ya no veo la vida como, bueno, no sé si ustedes pasaron por eso, pero como que de pronto hay un antes y un después, y el antes de tomar conciencia es como que uno vive, pero solamente estás como sobreviviendo, no sabes exactamente qué está pasando y piensas que todo lo que ves es lo que hay, nada más, y conforme vamos avanzando en este proceso nos damos cuenta que hay mucho más. Completamente, como bueno, comentaba Viri, ¿no? Pues nuestro cuerpo tiene memoria, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que no solamente utilizamos el cuerpo para que automáticamente se lleven a cabo funciones biológicas como respirar, como tú dices, ¿no? El que ya tú en automático vayas por un camino hacia tu oficina, porque luego como que te das cuenta y ya prácticamente llegaste, o inclusive quieres ir a otro lado, pero como ya estás tan automatizado, te estás yendo, no lo sé, si antes tengo que pasar al banco, llegaste a la oficina, sí tenía yo que ir al banco, ¿no? Pero nos vamos por esa vía. Y lo malo, que esa es la parte donde mucha gente no se da cuenta y así se lleva toda la vida, es que, como tú comentaste, no solamente las funciones básicas o no importantes, sino que a veces llegamos a un punto en el que decimos, ¿por qué me sigo topando con las mismas experiencias? No lo sé, el mismo tipo de pareja, los mismos conflictos con determinada persona. Pues porque hacemos lo mismo siempre, ya hasta eso tenemos automatizado, la manera en cómo sentimos, la manera en cómo hablamos, la manera en cómo nos comunicamos con el otro, y no nos damos cuenta. Entonces queremos que las cosas, nos sentimos infelices con lo que estamos viviendo, pero bueno, ¿qué estás haciendo diferente? Si tu cuerpo ya te está llevando a tomar las mismas decisiones porque ya lo programaste durante 35 años a hacer lo mismo, ¿cómo puedes esperar tú que tu vida cambie con la misma fórmula, ¿no? Y eso es lo que no nos damos cuenta. Yo creo que las personas que comienzan con un camino espiritual es precisamente porque llegan a un punto tal en el que ya llegaron a una saturación de sufrimiento en la que dicen, no, es que esto no puedo creer que así sea, o sea, que así me vaya yo a llevar toda mi vida. Exacto, ¿no? como que llega un punto en que dices ya no más, ¿verdad? Es así. Me gustó mucho cómo abordaste el concepto de despertar espiritual, que es, o sea, me doy cuenta que estoy viviendo una experiencia humana. En tu caso, ¿cuáles fueron los componentes o las cosas que se fueron añadiendo a este inicio de camino? Porque es como que, no sé si les ha pasado, pero de repente miras hacia atrás y dices, ay Dios, o sea, cuando empecé todo este rollo, o sea, en que yo tengo una experiencia y me gustaría compartirla, pero me gustaría saber cómo fue lo tuyo. Y dices, ay, empecé así, y el camino recorrido, y empieza uno a pensar, Dios, todo lo que me había perdido. ¿No te pasa? Sí, ajá, sí, cuéntanos. Pasa, ¿cómo no supe esto antes? Me hubiera encantado tener esta conciencia antes, ¿no? Aún sabiendo que estoy en mi presente estado de ignorancia, ¿no? Que todavía queda mucho por saber, por aprender, por supuesto, por recorrer. Sí. Cosas que comentaste hace un rato son cosas que yo ignoraba. Ahorita lo puedes abordar. Para mí, pues fue como estaba platicando Yola, fue un punto de hartazgo en el que yo me doy cuenta que soy una persona que vive en ira, muy, muy iracunda, muy enojada con todo mundo, hasta que llega un momento en que me doy cuenta que no puede ser todo el mundo, porque normalmente eso pasa, estamos en falta de conciencia y en estado de víctima. Así es. Totalmente. Porque yo no soy enojona, es que Gaby,
pues Me tú hice hiciste enojar. esto. Exacto, tú me Y es hiciste que mira enojar. el tráfico, y es que el calor, también el calor Sí. nos pone de mal. Y así empezamos a meter como, pues somos víctimas. Totalmente. Estamos aquí, yo no sé, yo ni pedí nacer. Y ni siquiera sé qué hago aquí. Y ve Pues todo está lo que peor. pasa en mi vida. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, completamente. cuando- O sea, ni siquiera eso pedí, estoy Claro, furiosa y por eso. soy una víctima. Yo llegué aquí y ahora me toca hacer esto y pasar estos calorones y pasármela con la Yola y la Gaby en esto. Hasta que llega un punto que digo, ¿de verdad? ¿En serio? Buenísimo. Y pasa esto que dices, quiero cambiar, ya no quiero ser tan enojón. Entonces la próxima vez que alguien se me mete en el camino, no me voy a enojar. Inhalas, exhalas y te vuelves a enojar. Porque como dicen, tienes tantos años de estar siguiendo los mismos patrones. A mí me gusta usar mucho este ejemplo, que gracias por acercarme Sí. mi tacita de café. Sí, eso no se te va a enfriar. Cuando le ponemos azúcar al café y le empezamos a girar con la cucharita, quitamos la cuchara y el café sigue girando. Yo así veo nuestro cerebro. Y cuando tú dices, quiero cambiar hacia dónde está girando mi cafecito, no cambia enseguida. Primero hay un momento de desorden. Ajá. Y toma 2 o Y 3 cuidado y se vueltecitas. salga porque va a pringar, ¿no? Claro. Toma 2 o 3 vueltecitas que vuelva a tomar ese ritmo. Entonces de repente como humanos y ahora en esta época tecnológica que con un clic logramos cosas, que en 2 días me entregan el producto que compré, pretendemos en 1 minuto, ya no me voy a enojar, ya. Y realmente no funciona así. Es todo un proceso de desaprender para volver a aprender nuevas maneras de ser. Y como decías hace ratito, terminamos siendo otras personas, por supuesto, porque un tema te lleva al que sigue. No puedo dejar de ser iracunda con mis amigas, pero sigo siendo enojona con mis hijos. No puedes. Eres la misma persona en todos los sitios en los que te presentas. Entonces, para mí inició por ahí y empiezan a haber obviamente muchos cambios en mi vida. De lleno yo puedo decir que inicio más este camino cuando llega a mi vida un libro de Dr. Joe Dispenza y inicio a entender. Para mí él es un maestro que me gusta mucho, que sigo mucho. Me encanta. Porque él habla mucho de este tema neurológico, cerebral, de cómo está nuestro cerebro ya hecho en redes para seguir comportándonos de la misma manera. Esa parte es muy importante que comprendamos, sobre todo los que siguen teniendo duda de cómo es este camino espiritual, que piensan que mucho es esotérico o místico, ¿no? Y realmente ya se está comprobando. El doctor Joe Dispenza es uno de ellos, unos libros que en lo personal a mí me han abierto la mente para no hacer una oda a la ciencia, porque no creo que sea así, pero sí me da la sensación de que es mucho más comprobable, medible, exacto. Sí, o sea, en ese sentido lo que hemos hablado en diferentes emisiones, ¿no? Sí, creo que estamos en un momento muy especial para estar vivos, porque la ciencia empieza ahora a darle sustento a lo que llamamos espiritualidad. En mi perspectiva, me gusta mucho verlo más como un autoconocimiento. Cuando ponemos la espiritualidad, tendemos todos como que a pensar que es algo fuera de nosotros. Totalmente. ¿No? Pues es que Dios que está en las nubes o en el cielo, o la energía o el universo que está bien lejos, pero realmente es un conocernos a nosotros. Totalmente. Para poder llegar a este punto también de hartazgo, hay que observarnos y pues observar de repente lo que no nos gusta de nosotros. Completamente. Ir hacia nosotros, entender de ser posible de dónde vienen estas emociones y empezar a trabajarlas. Para mí fue muy instrumental. Vengo de un mundo muy analítico. Yo estudié economía y cosas muy cuadradas y analíticas. Entonces, tener esta información que nos ofrece Joe Dispenza, Bruce Lipton, distintos autores que hablan desde la biología, me fue muy instrumental. Hay mucha gente que no necesita esto y que simplemente con la creencia entran al camino y está fabuloso. Para mí fue muy instrumental en mi mente analítica, primero el entender por qué me era tan difícil cambiar y tomar todo este entendimiento para generar nuevas redes neuronales y en base a estas nuevas redes generar esos cambios, poder iniciar esos cambios sabiendo también, pues como decíamos hace un momento, que no es un cambio de un momento a otro y toca iniciar, siento yo, con mucha compasión. Sí, y sobre todo mucha comprensión y paciencia, porque fíjate, Viri, que eso es algo muy cierto.
Yo pues ya tengo igual varios años en una búsqueda, ¿no? Porque también, o sea, yo estaba igual que tú, muy iracunda, frustrada. Decía, bueno, es que, ¿por qué si a pesar de que bueno, estoy en una familia, si vamos a etiquetarla, funcional, tengo un buen trabajo y todo, ¿por qué me sigo sintiendo incompleta? ¿Por qué siento que me falta algo, no? Y sí, obviamente ha sido todo un proceso, pero definitivamente al principio fue muy difícil. ¿A qué me refiero? Y sigue siendo, ¿no? El decir, bueno, si yo ya tengo la información, ¿por qué me sigo comportando así? ¿O por qué me sigo sintiendo así? ¿Por qué siento que todavía me falta algo? Si yo ya sé que lo que hay es lo que necesito para mi evolución y mi felicidad, si ya lo sé, ¿por qué me cuesta tanto trabajo? Entonces caemos a veces en juzgarnos, en presionarnos, pero es que es por eso. O sea, y esa es la parte que a mí me abrió completamente la perspectiva Joe Dispenza, de que, digo que casi, güey, o sea, es así, porque tu cuerpo ya está, o sea, tu biología ya está domada. Así es. Entonces es un desaprender, un reseteo para volver a instalar un programa nuevo en el que tú ya puedas integrar toda aquella información que está ahí. Pero esa es la parte difícil. O sea, imagínate dejar a un lado o borrar lo que toda tu vida has creído. Y es lo que habíamos platicado, ¿no? De que, y me gustaría que ahondaras en eso, Viri, de que la espiritualidad no es sentarte a respirar y saber que todo es perfecto y que el universo no se equivoca, sino cómo lo integro, cómo me elimino mi antiguo yo para darle lugar a un nuevo yo con esas creencias o esas nuevas creencias que me van a ayudar entonces a crear esa nueva realidad que anhelo. Es así, creo que es como dice ciertamente todo el tema de la programación cerebral y cuerpo, pero también el preguntarnos, como dices, ya tengo todo para ser feliz. Yo lo tuve todo para ser feliz. Todo lo que la lista que me dieron cuando nací, las niñas buenas son felices así. Exacto. Le puse palomita a todo. Y llegó un punto que dije, ¿y por qué no me siento feliz? Y sí, por los temas de cuerpo, pero también por la creencia. Esto es felicidad según quién. Esto es éxito, dice quién. Entonces también empezar a cuestionar esas partes. Realmente, si yo hago todo lo que en la lista me dijeron, lo que en el espectacular me ponen, que es la familia feliz, ¿me va a hacer feliz a mí? Porque cada uno de nosotros somos seres individuales. Totalmente. Y tenemos aspectos cada uno pues distintos a otros. Y lo que para mí puede significar felicidad, amor o éxito, para ustedes tal vez no. Y eso es parte de la espiritualidad, esos cuestionamientos. Así es. Yo recuerdo que, haciendo alusión un poco a cómo cada uno empezó su camino, ¿no? Yo creo que en estricto sentido lo empecé muy jovencita me saturé de ciertas cosas que me hacían sufrir, pero como que también nos volvemos algunas personas, no todas, un poco flojas en cuanto a realmente ahondar, profundizar y avanzar de verdad, porque tú mencionabas hace un rato que hay momentos dolorosos dentro de este camino porque te confrontas. Y estoy más que convencida que el autoconocimiento, por eso amo la herramienta del Enneagrama, es el punto de partida, porque empiezas a entender que Dios no está afuera, que nadie te hace nada, que son tus pensamientos, tus creencias, tu manera de proceder lo que está creando la realidad, ¿no? La realidad que estás viviendo. Y ahí es donde yo empiezo realmente. De pronto me diagnostican vitiligo y me dicen que es una enfermedad incurable. Y como hay esta desesperación de no puedo vivir con esta enfermedad, ¿qué voy a hacer? Me voy a Cuba y hago todo lo que se supone que se debe de hacer. Pero entre que me lo diagnostican y me voy a Cuba, hay un momento donde yo tengo acceso a un libro que habla del poder de los pensamientos. Para mí ese fue el primer paso verdadero, ¿no? Porque ahí me empezaba yo a involucrar en esta idea de que sí, o sea, realmente sí tienen poder tus pensamientos. O sea, es empezar desde allá.
Y entonces ese mismo libro hablaba de cómo las enfermedades tienen una relación directa con nuestras creencias y nuestra forma de pensar y de sentir, y las emociones están involucradas, y como tú bien señalas, hay gente que se la cree a la primera y dice, ok, de aquí soy, se echan un clavado y empieza su vida espiritual a todo dar, porque no son como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pues yo soy como Santo Tomás, yo necesito entender la explicación que hay detrás de eso, no nada más esto es lo que hay, ¿no? Los pensamientos tienen poder. Sí, yay, hay gente que le pasa eso y qué bueno, claro. Pero para mí no fue así. Yo necesitaba saber cómo es que sí tienen poder, y entonces comienzo un camino entendiendo esta parte, y para mí fue crucial lo que me dijo una de las doctoras en Cuba, cuando le dije, ¿de verdad esta enfermedad es incurable? Y me dijo, sí, es incurable, porque incurable significa curarse desde dentro. Oh, qué lindo. Y eso para mí lo fue todo. Digo, me están viendo, no tengo vitiligo, o sea, claro, no estoy engañando a nadie, o sea, es real. Y eso para mí fue el verdadero inicio de mi transformación. Y cuando hablamos de transformación en términos espirituales, no nos referimos a ser otras personas en sí, sino realmente acceder a la persona que realmente somos, ¿no? Llegar a la parte que es intocable, que es nuestro espíritu, y que está impoluto, no está contaminado por todas esas creencias, ¿no? Es así. ¿Cómo lo ven? Sí, completamente. Creo que, como comentabas ahorita, ¿no? Hemos escuchado mucho eso últimamente más, tus pensamientos generan tu vida, tus pensamientos, y como dices, pues sí, bueno, pero ¿cómo está? O sea, ¿cómo me enfermo por un pensamiento? ¿Cómo? Lo que nos explican es el tema biológico. Nosotros tenemos como humanos, como mamíferos, como animales, ciertas reacciones cuando enfrentamos situaciones de amenaza. Cuando estábamos en las cavernas y venía el tigre dientes de sable, pues obviamente se disparan todas las reacciones de la parte parasimpática del cerebro. ¿Y qué pasa? Las pupilas se dilatan, la sangre se va a las extremidades para que estemos alertas a lo que está pasando y podamos correr o luchar. Claro. Y eso era muy bueno en ese momento. Hoy por hoy, ¿qué pasa? Que cada que me llega a mí un mensajito de alguien que me cae mal, o cada que me llega un correo en la chamba que me pone mal, o cada que se me mete alguien en el camino, lo que sea, se dispara esa misma alarma en el cuerpo. Claro, las hormonas del estrés. Así es. ¿Y qué pasa? Que nuestros cuerpos, los cuerpos de los animales también lo tienen. Cuando vemos a la cebra que ve al león y se arranca a correr, pasa lo mismo. Pero ¿por qué ellos no se enferman? ¿Por qué ellos no están estresados? Porque los animales saben vivir en el momento presente. Una vez que termina de correr y ya me salvé del león, punto número 1, se dan un sacudón. Como los perritos cuando los bañamos, se sacuden. Entonces del cuerpo liberan ya todo eso que habían sostenido. Ajá. Y siguiente, se ponen a tomar agua, se ponen a comer el pastito. No están pensando, ¿y el león? ¿A qué hora va a regresar? Nosotros sí. Sí. Nosotros sí. Entonces, punto número 1, tenemos muchos disparadores a lo largo de nuestro día que no son una amenaza real, pero nosotros lo significamos como una gran amenaza. Completamente. Nuestro cerebro es completamente objetivo, no sabe qué es verdad y qué no. Se alimenta por nuestra creencia. Si yo veo que alguien me vio feo, o yo creo que me vio feo, y se dispara mi cerebro, y al rato me llega el correo, todo el día me la pasé en estado de estrés. Exacto. Eso en automático, y ahí está la ciencia, disminuye nuestro sistema inmune y nos vuelve, pues, vulnerables. Así es, vulnerables a cualquier situación de salud. Y ese es el primer beneficio de iniciar una práctica del tipo que fuera, en el sentido de estar más en calma. Es real, es medible. Es correcto. Para poder regresar al momento presente, para poder dominar un poquito más este tema de las hormonas del estrés. Una práctica que a mí me gusta mucho, que es muy sencilla y que creo que a todos nos tomaría unos minutitos nada más, es cosa de quererlo hacer, es algo que le llaman metacognición. Uh-huh.
gracias a que tenemos nosotros humanos aquí en la corteza prefrontal lo suficiente para podernos observar. Un perrito no sabe que es un perrito no se da cuenta, ay, mordí a mi dueño, no, pero nosotros sí. Claro. Yo saliendo de aquí puedo decir, fui buena onda con ellas, fui educada, podemos autoobservar, evaluarnos. Así ¿no? es. Entonces, que eso también ya se está comprobando en la ciencia, el efecto que tiene. La observación que se hace sobre nuestras células, ¿no? Es así. Entonces, si yo todas las noches antes de dormir me acuesto y repaso la película de mi día con esta habilidad humana que tengo de cómo fui, cómo estuve, en qué momento me enojé o en qué momento estuve contento, en qué momento podemos empezar a conocernos de nuevo, procurando desde la compasión, no desde el juicio, chin, hice esto mal, sino decir, hice lo mejor que pude, hoy di lo mejor que tuve, este es mi 100%, y lo observo, wow, esto no me gustó, esta actitud, esta respuesta, mañana la puedo hacer mejor. Sucede que después de X número de noches, me ha pasado a mí, que estoy en una conversación o en una situación y siento la reacción y digo, no, esta película no la quiero ver hoy en la noche. Ya la vi suficientes noches y hoy en la noche me quiero presentar una película diferente. Y elegimos actuar diferente, elegimos responder diferente. Pero también este ejercicio de metacognición, de echar para atrás y analizar nuestro día, nos permite practicar. Oye, no me gustó cómo hice esto. Cuando se me vuelva a presentar esta situación, ¿cómo me gustaría responder? ¿Quién me gustaría ser? Así es. Entonces empezamos a practicar mentalmente, bueno, la próxima vez que alguien se me meta aquí, en lugar de que yo le pite y le diga 1000 cosas, pues puedo pensar, tal vez tenía prisa. Así es. Y sigo mi día. Entonces pienso esto y al día siguiente que se me mete alguien, lo empiezo a practicar. Posiblemente no me salga todas las veces ni enseguida, pero es un tema de práctica. Me encantó lo que comentaste ahorita, para que se lo lleve nuestra audiencia. Siempre damos el 100%. A veces pensamos que no, pero es lo más que pudimos dar, aun cuando sabemos tal vez que estamos cometiendo, entre comillas, un error, ¿no? Pero es una gran oportunidad el poder auto-observarnos y conocer el origen de esas actitudes y conocer el origen de esas reacciones automáticas, porque una de las cosas que también ya se está probando es que el 95% de la información que tenemos es inconsciente. Entonces, somos información, nosotros somos información y en consecuencia somos energía. Entonces, ese 5% del que estoy consciente a veces también está distorsionado. Entonces, si a eso le sumas que desconoces el 95%, no, pues entonces tu vida es complicada. Completamente. Creo que vamos progresando en este camino que llamamos camino espiritual. No es que lo entrecomille por otra razón, se pudo haber llamado de otra forma, pues se llama así. Es eso, es progresar en tomar conciencia. Cuando empiezo a darme cuenta que ese 95% que está inconsciente, puedo empezar a escarbar para conocerlo y hacerlo consciente, ya no va a dirigir mi vida de forma automática. Puedo hacer las cosas de manera distinta. Por ejemplo, en el caso que comenté hace un momentito, ¿no? En mi caso, el saber que había una causa, creencias que me llevaron a desarrollar esta enfermedad, el vitiligo en su momento, me permitió descubrir otras creencias que estaban ahí. Me gustó mucho también lo que comentaste antes de entrar al aire, que fue, muchas veces negamos o no queremos ver, cuestionar ciertas cosas en las que creemos, porque entonces toda nuestra vida se tambalea. Eso fue lo que a mí me sucedió. Cuando yo empecé a entender que mis emociones y mis creencias, mis emociones eran producto de mis creencias, y esas creencias que yo tenía me habían llevado a desarrollar una enfermedad que, de acuerdo a lo que se entiende hoy, es incurable. Pero sabemos que todo se puede curar, ¿no? Solamente que necesitamos conocer el caminito. Para mí fue tambalear todo, porque eso significaba entonces que a lo mejor no tenía que tomar medicamentos o no tenía yo que necesariamente recurrir a la medicina tradicional, y entonces empiezo a incursionar en otro. Resignarte, Sí, ¿no? pues sí,
Y empecé a avanzar en ese proceso. Lo que es cierto es que mi camino espiritual me llevó a sanarme físicamente, pero porque sané emocionalmente, no todo evidentemente, porque si no sería un ser de luz, ¿no? Ya serías el Ya no Buda. estarías en este plano. Ya no estaría en este plano, tengo mis cosillas, muy ahí. Sí. Pero podrías abundar un poquito más en este tema de no quiero ver la distorsión de mi creencia porque me lleva a darme cuenta que hay otras cosas ahí Sí. que no funcionan. Es un proceso, en mi experiencia, lo que yo he vivido, pues sí, incluso doloroso. Y lo hemos visto, se han hecho películas al respecto, lo conocen los anglosajones como el midlife crisis, la crisis de la mitad de la vida. ¿Cómo no? Y es precisamente eso, este darnos cuenta de, wow, ya hice todo lo que tenía que hacer, como decíamos hace rato, y no me siento feliz. O viene la iniciación, que es darme cuenta que no soy feliz, o una enfermedad, o un accidente, algo que nos lleva a confrontarnos con la vida. Es decir, el camino que he estado llevando no es. Y muchos, pues mejor nos compramos una casa más grande, nos compramos un convertible, nos hacemos de un galán más guapo y más joven, Así nos es. hacemos algo para no sentir esa incomodidad de esta confrontación. Que obviamente no se va a ir por tener todo eso que... Así es. No se va a ir porque tengas la pareja, porque tengas la casa, el perro, los hijos, o sea, Sí. no. Así es. Y como decíamos hace rato, todo mundo da lo mejor que puede. ¿Qué pasa? Que existe la negación, el no quiero ver esta parte, y elijo mejor entretenerme con esto, otro déjame hago el ruido más grande para que yo no escuche esto en mi cabeza. Pero también hay la gente que de plano no lo ve. No. O sea, porque son dos cosas, o sea, la oscuridad que hay en mí y reconozco, y la oscuridad que hay en mí y que no, yo ni siquiera la alcanzo a ver, que tal vez ustedes lo puedan ver. Ya viste que Viri esto, aquello, pero Sí, yo cierto. desde mi propia perspectiva no lo alcanzo a ver. Entonces, quien alcanza a verlo, que ahí ya hicimos un poquito de un cortecito, ¿no? Pero quien alcance a verlo requiere mucha valentía. Mucha valentía, eso iba a mucha decir. vulnerabilidad, el estar dispuestos a observarnos. Primero observarnos a nosotros y que nos pueda caer el 20 de, wow, ya me acordé que yo a mi expareja le hice esto. Las emociones que yo he experimentado han sido vergüenza, Sí. culpa, tristeza, dolor. Y no es cómodo. Claro. Y No. lo más sencillo sí sería prender la tele, poner música, hacer otra cosa y decir, bueno, ya, pero hice lo mejor que pude y ya, bla, 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 Sí, bla. es cierto, Pero tal ¿qué va como a pasar? La siguiente pareja, voy a repetir el Lo mismo mismo, patrón. como hemos dicho siempre, es el mismo infierno, diferente diablo. Totalmente, Así es. y lo ves replicado una y otra vez en tus relaciones hasta que lo empiezas a sanar. Sí. Es impresionante cómo me parece muy ilustrativo como lo acabas de explicar. Ese, ok, está bien, pero no quiero escuchar, así como Sí, cuando bla, eras bla, bla, niño, ¿no? bla. Así, Sí. Claro, porque no es fácil quedarse en la emoción y dejar que surja por completo, que eso tampoco lo entendía yo, no entendía qué era eso de me quedo quieta y permito que la emoción de la vergüenza, de la tristeza, de la ira, de lo que sea, surja sin tener que reaccionar a ello, ¿no? O sea, sin tener que hacerle algo a alguien porque estoy molesta, triste, enojada, lo que sea, ¿no? Creo que ese proceso es realmente el camino espiritual, así es como yo lo veo, ¿no? El autoconocimiento, el hacernos responsables de todo. Me voy a detener un poquito en esto de la responsabilidad, porque en el ejemplo que yo ponía acerca de hacerme responsable de la enfermedad que desarrollé, no es no sentirme culpable, sino entender el origen. Y yo creo que para mí ha sido un regalo tan grande, porque en medio de lo que estamos viviendo hoy en día, saber que nada realmente, no se me pegan las enfermedades, o sea, eso finalmente lo entendí. O sea, no es como, sorpresivamente tengo cáncer, mi hígado, o sea, no. Yo soy responsable de lo que sucede con mi cuerpo por las creencias que he albergado. Y eso al menos para mí ha sido un pasaporte de libertad en medio de todo lo que está pasando. Y creo que no todas las personas lo ven de esa forma. Algo estás comentando ahorita de estamos ciegos frente a nuestra sombra a veces, y nuestra sombra incluye no hacerme responsable por mi salud.
y pensar que las Que me pueden enfermedades están contagiar. ahí Ajá. como satélites y ¡pum! Buscándote. O sea, Claro. no están, ay, Yola, te agarró. O sea, Ya, no. así es. Claro. Y hoy en día cuando tengo alguna enfermedad o me he enfermado, o sea, por supuesto que soy consciente de qué sucede conmigo, qué está pasando. Y es impresionante cómo el cuerpo responde a tu conciencia. En el momento en el que hago consciente que el origen de ese efecto, que es solamente un síntoma de lo que está pasando dentro de mí, es impresionante cómo el cuerpo empieza a reaccionar positivamente y Completamente. empezamos a veces el camino es más complicado porque no sabemos realmente qué pasa y tenemos que hacer un proceso de autoindagación más profundo y más largo, por llamarlo así, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con lo que platicaba Viri hace un rato, y esa es la parte que me encantó y creo que es una manera muy práctica también de nombrar a la espiritualidad, ¿no? Cuando ella decía, es que el animal corre por su vida, pero una vez que está a salvo, se sacude y está en el momento presente, ¿no? Y eso es lo que también la espiritualidad, lo que nos ayuda a estar en el aquí y el ahora, ¿no? Que está muy relacionado también con el tema de la somatización de las enfermedades. O sea, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si yo me peleo con mi mejor amiga por X o por Y, no, o sea, acá hay de dos, o te reconcilias o de plano es una relación en la que ya cada persona tuvo que aprender y cada quien por su lado y ya borrón y cuenta nueva, o sea, y no, ¿qué hacemos? Lo estamos, o sea, y al día siguiente, pero es porque me hizo eso, es que supuestamente era mi amiga o mi amigo, es que porque me dijo, y eso que vamos todos los días repitiendo, el cerebro lo que está haciendo es estar 24 horas repitiendo esa misma escena, con esas mismas hormonas del estrés, que luego en un año se degeneran, como dicen, en un cáncer, si es un tema de quiebra, se genera en algo de riñón, o sea, todo tiene el porqué, pero ¿qué pasa? Que no vivimos en el aquí y el ahora, no sabemos vivir en el aquí y el ahora, vivimos en el pasado. Ese es el tema. O en el futuro. O en el En futuro. la ansiedad del futuro. Exacto. O sea, Sí, la cuando me cosa es encuentre que a la amiga le voy a decir esto. exactamente, entonces vivo porfiando lo que pasó o lo que creo que va a pasar y no estoy aquí. Entonces eso es lo que la espiritualidad me ayuda a hacer, a estar aquí en el momento, que es lo único que existe, en el único momento en el que tengo el poder de poder, valga la redundancia, de poder hacer algo, ¿no? Y en el mismo, no sé en cuál de los libros de Joe Dispenza, pero ya que lo estamos mencionando, recuerdo que invitaba a hacer un ejercicio, él de ponernos, situarnos en este momento, y decía él que todas las personas que hacen el ejercicio de situarse solamente en este instante, se darán cuenta que todo está bien. Y sí, realmente sí, o sea, es impresionante cuando, aún por ejemplo, recuerdo haber hecho ese ejercicio cuando tuve una neumonía y como yo sabía el origen de la neumonía, pues no estaba, yo decidí no tomar medicamentos y pues fue tardada mi recuperación, pero recuerdo que aún en esos accesos de tos, cuando yo hacía el ejercicio de mantenerme en el aquí y el ahora, hasta eso se iba. Es impresionante, de verdad, eso es el camino espiritual. Me gustaría compartir la reflexión que les mandé, no es nada del otro mundo, es una síntesis de lo que hemos estado hablando, y luego pues mandar algunos saluditos para que ya podamos entrar a la parte final del programa. Pero básicamente la reflexión dice así: el crecimiento espiritual más importante no ocurre cuando estás meditando o sobre una estera de yoga. Sucede en medio del conflicto, cuando estás frustrado, con rabia, con miedo, y estás haciendo lo mismo de siempre, y de pronto tomas conciencia de que tienes la opción de hacerlo de otra manera y cambias el rumbo de todo, ¿no? Ese es realmente el crecimiento espiritual, no repetir los patrones inconscientes, las reacciones inconscientes que muchos de nosotros adquirimos a lo largo de nuestra infancia y los primeros años de vida, porque es lo que aprendimos y que está instalado en nuestro programa, pero es reprogramarnos para hacerlo diferente. No tengo que tomarme tal actitud de manera personal, eso le pertenece al otro, a mí que me pertenece, ¿no? Así es como yo creo que hemos estado desarrollando el programa, como el crecimiento espiritual visto en la práctica, en la realidad, o sea, porque es que pensamos que se trata de estar así, ¿no?
o de ser vegano, o vegetariano, o que no nada de eso está ni bien ni mal. O que sea, nada te perturbe. O que nada me perturbe, no me molesta absolutamente nada. Y para nada es así. O sea, seres humanos que estamos viviendo esta experiencia, seres espirituales viviendo esta experiencia humana y haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero cada vez ganando más conciencia. Completamente. ¿A quiénes tenemos por ahí para saludarlos? Ay, nos manda saludo Mariel Curi Aguais. Ay, Marielita, dice, un beso. Hola Gaby Viri, Yolanda. Hola Mariel, gracias. Arturo, Gracias. amigo Arturo Carrera nos está Hola, viendo. Arturo. Edgar, amigo, saludos, besitos. Alberto Carrillo, Betito, un beso. Muchas gracias a todos y más para allá que nos ven. Carlos Ontiveros. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias a los que nos están viendo y pues Diana Guisa. Ay, Diana, hola Dianita. la mamá de Viri, mi gran amiga. Dianita, un besito. Doña Gracias. Elvira, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Sí está siendo una emisión muy enriquecedora. Me encanta que explicas las cosas concatenando las ideas. Es una gran habilidad que tienes, porque creo que hay gente que lo necesita. Yo fui una de esas personas, yo necesitaba entender las cosas. No, hay gente, como tú dices, me gustó mucho cómo lo explicaste, hay gente que se va de lleno y dice, sí, este es mi camino y por aquí voy, y no cuestionan tanto, pero habemos personas que cuestionamos más y a todo le buscamos, ¿no? Para mí ese también ha sido gratificante, porque por supuesto tengo los argumentos que me tengo que dar a mí misma para creer, por ejemplo, que yo soy responsable de mi salud. Por dar ese ejemplo, porque pues de ese partí toda la emisión, pero yo soy responsable, no hay nada afuera, no, son mis creencias, mis emociones, mis conflictos irresueltos, y eso a mí me ha permitido tener libertad, pero ha sido estudiar, dedicarle tiempo, ¿no? Que también es importante. Viri, perdón, y digo, ya más o menos se nos está yendo el tiempo y sí me gustaría que, más que nada, pues decirle a la gente, ¿no? Este camino espiritual o el poder reprogramarnos, pues obviamente lleva todo un proceso, pero hay herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y una de las que profesa el doctor Joe Dispenza y del cual pues tú eres una discípula muy fiel, ¿no? Me gustaría que, sobre todo, desmitificar la herramienta de la meditación, porque mucha gente dice, es que no puedo porque me distraigo, es que respiro, pero luego estoy pensando, y a veces no saben que la misma meditación es precisamente darte cuenta de que otra vez te está agarrando, pero el ejercicio de darte cuenta y volver, eso es lo que está haciendo que tu mente esté generando nuevas neuronas, ¿no? Entonces sí me gustaría que pues tú que sabes del tema, de la manera tan coloquial como tú sabes hacer y tan sencilla, nos platiques para que la audiencia que nos está viendo pueda ver de manera más palpable los beneficios prácticos que tiene la meditación. Claro que sí, Yola, muchas gracias. Y creo que lo podemos también concatenar con lo que nos estaba compartiendo Gaby, en el sentido de cuando tengo una emoción, ¿qué es sentarse con la emoción? O sea, que tendemos a identificarnos con las emociones, a identificarnos con el cuerpo, a identificarnos con el pensamiento. Esta voz en mi cabeza soy yo, ¿no? Claro. Y no somos nosotros. Entonces, para iniciar es eso, ¿no? La práctica, ahorita la frase que nos compartiste, Gaby, tan cierta, el crecimiento espiritual está en el andar, en el hacer, no en sentarnos a meditar. Pero sentarnos a meditar, ¿por qué es instrumental? ¿Por qué es una buena herramienta? Porque nos ayuda, como bien decías, a observar nuestra mente. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de una canasta de básquet, ¿no? Haz de cuenta que yo estoy jugando básquet y yo pretendo que cada que yo tire el balón, entre al aro y entre sin tocar el aro. Uh-huh. Cada vez. ¿Cuántas horas tendría yo que practicar? Claro. Para que yo logre eso cada vez. Es lo mismo. Si yo pretendo en mi día a día poderme mantener en mi centro, no reaccionar a los estímulos externos, requiere que yo practique, requiere que haya un entrenamiento, y ese entrenamiento es el que se da en el mat de yoga, o en tu zafu sentadita meditando, o en tus ejercicios de respiración, o en la práctica que cada uno le resulte mejor.
durante la meditación pasa, como bien dices, y a todos nos pasa. No importa cuántos años llevemos meditando, he tenido la oportunidad de escuchar, conocer distintos maestros y todos te dicen, a mí me sigue pasando, que me siento y pienso en muchas cosas de la vida 3D, de la vida de aquí, ¿no? Claro. Y ese es el ejercicio precisamente, el podernos traer de vuelta al silencio, al silencio. Cada uno podemos hacer del objeto de la meditación lo que decidamos. Pasa que mucha gente dice, no, pues meditar es poner la mente en blanco. No, meditar es estar aquí y ahora. Podemos usar como herramienta poner música y poner toda nuestra atención en la música. Podemos usar como herramienta nuestra respiración, poner toda nuestra atención en la respiración, alguna parte del cuerpo. Yo soy muy fan de ponerme atención en el corazón. Donde pongo la atención, pongo mi energía. Claro. Me interesa que mi corazón se abra y se expanda, entonces yo pongo mi atención en el corazón. Y por supuesto que no se queda ahí. De repente pienso en alguna otra cosa, veo cualquier cosa que viene, el pleito con la amiga, estoy yo en el corazón y sí, pero si me marca ahorita le voy a decir, uy, y regreso. Ya me estoy yendo por donde no. Y es eso, es equivalente a que yo tiro la canasta y sí la metí, pero sí pegó en el aro. Claro. Entonces hace falta que vea, bueno, es que el dedo no lo hice así, es que el brazo no lo estiré suficiente. Y es lo que la práctica de meditación nos da información. Meditar es familiarizarse con, esa es la definición etimológica, y con lo que nos estamos familiarizando es con nuestros pensamientos, con nosotros mismos. ¿Cuáles son estos pensamientos que nos han llevado a tener las experiencias que hemos tenido? Desde nuestra perspectiva, positivas o negativas, al final todas son. Y como comentabas, Gaby, este es precisamente el sentarnos con una emoción, el observarla. Primero que nada, el lograr este punto de soy el testigo de esta emoción o de este pensamiento o de esta sensación en mi cuerpo también. Eckhart Tolle platica mucho sobre cómo por medio del dolor físico se puede alcanzar la iluminación. Al desidentificarnos del cuerpo, al desidentificarnos del dolor, poder ser testigos, observadores. ¿Cómo llevo yo este pleito con mi amiga? Yo estoy sintiendo un montón de ira o sintiendo que es injusto, no lo sé, las situaciones, pensamientos y emociones. Sentarnos con ellos y observar cómo se siente la ira en mi cuerpo. Pues mira mi mandíbula, esto, empezar como que a hacer un escaneo. Mira, pues así, ¿qué pensamientos vienen cuando estoy sintiendo esto? Tal. Ok, queremos llevarlo más profundo, ya entrar un poquito a trabajar la sombra. ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Es verdad? Para empezar, ¿es verdad? Exactamente. No, pues sí, ya fue una grosera. Pero ¿de verdad es verdad? ¿O es nada más mi apreciación, mi significación desde mi marco de referencia? Sí. Si lo viera otra persona, pensaría lo mismo. Es que le caigo mal. ¿Es verdad? Segunda pregunta. ¿Estás seguro que es verdad? Sí. ¿Por qué es así? Porque sí es verdad. ¿Estás seguro? ¿Te consta que esta persona o la situación? Y ese es el tema de la meditación. Nos permite conocer hacia dónde se está yendo nuestra mente, nos permite en el tiempo, en la práctica, poder desidentificarnos de ellos para que en nuestro día a día, cuando pase lo que sea que sucede en nuestro entorno, que no deja de suceder, como decían, el hecho de meditar, es que tú meditas ya no te puedes enojar, no, espérate, pues sigo siendo humano. Claro. Y estoy en la práctica, es la correcto. práctica es el día a día, entonces para que cuando pase cualquier situación que a mí me dispare, pueda yo traerme de regreso, así como me traigo cuando estoy sentadita meditando y me traigo de regreso y me traigo, es esa práctica, traernos de regreso. Pasó esto y sí siento la emoción que va a salir, me traigo de regreso, la puedo observar cómo me siento cuando esto sucede y puedo al ratito, si quiero, pues ponerme a hacer el inventario de por qué me siento así, en dónde habré aprendido esta reacción, porque muchas veces pasa que tenemos un estímulo y para Gaby le da risa y a mí me enoja. Habla de cómo hemos aprendido, cómo significamos. Entonces, para poder, como decíamos al inicio, desprogramar y reprogramar, primero tenemos que identificar. Sí. ¿Qué voy a quitar si ni siquiera me he dado el tiempo de observar qué hay en mí? Y siguiente, una vez que identifico y decido entrarle valientemente al proceso de limpieza, y empiezo el proceso de nueva aplicación, ¿qué me quiero? Ahora, ¿qué quiero programar? Vale la pena hacernos esas preguntas.
¿qué es el éxito para mí? ¿Qué es la felicidad para mí? ¿Qué es una relación amorosa exitosa para mí? ¿Qué es el amor para mí? No para el espectacular, no para la novela con la que crecimos viendo todos, sino para mí, a mí que me llena, sin importar qué le vaya a parecer al resto de la gente. Y en base a eso, generar nuestros nuevos programas, buscando nuestro bienestar, nuestra paz interior, nuestra felicidad. No importa si a los ojos de los demás no se llame felicidad. Completamente. Pasa que podemos ver gente de repente y se ha comentado mucho, lo platicamos muchas veces en la sobremesa, no, fui a tal pueblito y la gente no tiene nada, pero vieras qué contentos están. Pues es que tu definición de felicidad es tener tanto en el banco, tantos coches, tantas, pues por eso no eres feliz. Su definición de felicidad evidentemente es muy distinta a la mía. Completamente. Entonces, sí es todo un proceso, sí es un entrenamiento, de ahí el coach. O sea, el coach viene de, como en los deportes, ¿no? Hay un coach, hay un entrenador. Es un entrenamiento el aprender a observarnos, como he estado intentando reiterar a lo largo de la transmisión, desde la compasión. Yo no puedo ser compasiva hacia alguien si no sé ser compasiva con nosotros mismos. Nos invito también mucho a eso. Sí. Pasa que yo veo afuera y reacciono, no, es que fulano es un grosero. Pues tal vez sí, pero seamos compasivos. Yo no puedo darte nada que no tengo y no te puedo tratar a ti como no me trato a mí. Completamente. Entonces, cuando vemos una persona, voy a hablar de mí, que es a la que medio conozco, cuando yo era una persona sumamente iracunda y yo trataba a la gente con esto, tal, era porque la voz en mi cabeza a mí también me trataba así. Completamente. Yo no podía ser amorosa con alguien porque no sabía ser amorosa contigo. Claro. Entonces, primero es un trabajo interno. Sí. No podemos pretender ser la Madre Teresa de Calcuta en compasión, en amor al prójimo, si a mí no me he aprendido a amar. Si a mí no me he aprendido, uno, a observar, a conocer, a aceptar y después a amar. Aceptar. Después de eso, puedo iniciar una desprogramación. Primero tengo que ver, lo tengo que conocer, tengo que aceptar el punto en el que estoy. Por ejemplo, en programas como Alcohólicos Anónimos, el primer paso es aceptarlo. Claro. No puedes decir, quiero dejar de tomar, pero no soy alcohólico. Así es. Pues primero acéptalo. Totalmente. Sí, soy una persona iracunda. Ni modos, lo acepto. Ahora sí, siguiente paso. ¿Cómo lo puedo cambiar? Primero me amo, pues entiendo que esto soy, que así soy, por los motivos que sean. Cuando empiezo también yo, lo que pasa es que mis papás, regreso a la víctima. Totalmente. No es lo mismo la culpa que la responsabilidad. Entonces, Sí. no soy culpable, pero sí soy responsable. Así es. Entonces, tomo esa responsabilidad no como un peso, sino como un regalo. Solo yo tengo el poder. Es una oportunidad. Así es, solo yo tengo el poder de tomar esa responsabilidad y hacer algo al respecto, modificar todo lo que ha estado haciendo en mí para darme una oportunidad de una nueva vida. Completamente. Como decimos, nada ni nadie te beneficia ni te perjudica. Es todo de nosotros, ¿no? Y ese es el paso. O sea, tú comentabas lo del el reconocer, ¿no? Realmente es verdad. Es real eso que estoy sintiendo, sí es así. O sea, bueno, son los 4 pasos o las 4 preguntas que Byron Katie manifiesta, ¿no? Y es que es la verdad, porque, por ejemplo, yo lo he visto y lo vi hace poco. Es una cuestión muy trivial, pero bueno, hay un amigo mío al que quiero mucho que no es muy dado a felicitar pues no sé, por ejemplo, que ponga algo en redes sociales y todo. Y sin embargo, a otra persona que no, según yo, hace mucho tiempo que no ve, la felicitó por medio de... Y en ese sentido yo me sentí como que herida, pero dije, a ver, no lo está haciendo para que yo me sienta mal. La razón, pues precisamente puede ser esa, de que a ella ya no la ve. O sea, y a todos los demás que somos más cercanos a él sí nos ve, entonces es más fácil en un momento dado que su muestra de cariño la haga de persona a persona. Claro. Pero no lo está haciendo como para decirnos, es que ustedes no me importan y ella sí, sino, o sea, es esa parte que dice, es una interpretación. Es una interpretación, entonces es en ese momento donde me hago esos cuestionamientos y digo, a ver, ¿realmente lo está haciendo porque no le importamos y esa persona sí? No, o sea... Y te das cuenta que estamos nosotros interpretando en base a nuestras creencias, en base a nuestras heridas. Es así. Pero eso es lo que hace el estar
en un camino espiritual, el poder cuestionarte, porque tal vez la emoción la voy a seguir sintiendo, pero ¿cuánto me va a durar esa emoción? ¿Y qué repercusiones va a traer en mi biología si sigo? En cambio, si yo la reconozco y me hago esos cuestionamientos y me estoy dando cuenta que no lo está haciendo para lastimarme y que yo soy la que lo está interpretando así, lo que hago es, súper, pues qué linda foto, Claro. qué padre que la felicito así, ya sabes, Claro, o sea, claro. el cambio de paradigma es diferente, Sí. pero si yo no estuviese consciente de eso, de que tengo una sombra, que me cacho cuando quiere salir esa Claro. parte mía, ¿no? De ego, si yo no lo hiciera, viviría entonces siempre pensando que la gente lo que quiere nada más es, ahora sí que groseramente decir, tirar a joderme. O sea, Claro. ¿no? Totalmente, claro. Tenemos ahí la invitación también al siguiente paso, porque como bien decía Gaby, así se llama, el camino espiritual. Lleva pasos, hay un camino. Ujú. Si ya estamos en este punto, como comentas, en el que me puedo dar cuenta que la emoción viene y puedo observarla y cuestionarla y decir, esto no es lo que quiero sentir y lo puedo hacer a un lado, dices bien, va a seguir sucediendo. Claro. ¿Qué tengo que hacer para que deje de suceder? Primero, darme yo eso que estoy buscando afuera. Oye, pues yo quisiera que este cuate me felicite a mí, pero no me felicita, pero ya me di cuenta, hago todo este proceso. Y lo que sigue, más allá que se habla mucho, la muerte del ego, el quitar el ego, el enemigo, el ego es parte de nosotros. Claro. ¿Cómo abrazo, cómo integro mi sombra? Observo eso. Hace ratito platicamos también de las emociones mal llevadas. No nos enseñan a llevarlas. Cuando éramos niños, si yo gritaba, lloraba, era, "Shh", a cualquiera, o sea, lo vemos hoy en el súper, un niño, cállate, esto. No hay oye, es normal sentirte enojado, enójate. ¿Cómo se siente el enojo? Entonces también es eso. Sí, es verdad eso. Observarnos de manera amorosa, de manera compasiva y decir, ok, ¿por qué quiero que me felicite este amigo? ¿Qué me da eso? Exactamente. No, pues a mí me hace sentir querida o me hace sentir que me pusieron atención. Wow, entonces me falta atención. ¿Quién quiero que me dé esa atención? Yo. Claro. Yo me tengo que dar a mí esa atención, ese amor, eso, para que cuando el de afuera no me lo dé, pueda yo tener esta entereza de decir, pues no se trata de mí, Claro, se no tiene trata nada que ver de él. conmigo. Y como decía, ¿no? Es todo un proceso, es todo un camino, así que paso uno, darte cuenta, paso dos. Y llegamos a estos puntos en donde empezamos a ver esas sombras y aprendemos a amar esas sombras, aprendemos, wow, esto vino porque cuando tenía 4 años, o quién quita y nunca llegamos a saber el punto exacto, pero simplemente es entender esa Totalmente. parte y amorosamente decir, está bien que quiera atención, oye, pero me la voy a dar yo. Una pregunta Validarlo. Así es. Una pregunta que a mí me gusta mucho hacerme es, ¿qué le diría yo a una amiga? ¿Qué le diría a mi mejor amiga si me contara esto? Porque si viene Gaby y me dice, Viri, me siento así, no, Gaby, tranquila, es normal, pero lo siento yo, no, debería estar contenta, debería estar agradecida, debería estar feliz, debería... Completamente. Y el hombre, Sí. pues no, también uno en la papacha decir, válido que me siento así, bueno, pues así me estoy sintiendo, ahora sí, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo me apapacho? Hey, tranquila, mira, me voy a dar yo la atención. ¿Qué me parece si me saco en una cita una vez a la semana y me enamoro yo y me dedico tiempo y me... Hago cosas por mí. Claro. Fíjate que eso que comentas ahorita me suele suceder a mí en relación a la gente que viene a hacer acompañamiento conmigo. Cuando me cuentan algo, como que con mucha facilidad puedo notar la creencia pues falsa, digamos, o la creencia limitante, la emoción descolocada, y en esa comprensión hay compasión, porque como lo puedo comprender, no lo estoy juzgando, al contrario, digo, caray, pues mira esta persona, y obviamente le doy mi retroalimentación, y las personas suelen sentirse acompañadas, suelen sentir que hay esa comprensión genuina donde no hay juicio, y palabra de honor que no, para nada, al contrario, ¿no? Sin embargo, ese ejercicio yo lo tengo que hacer conmigo porque con mucha facilidad caigo, ya no tanto, pero sí todavía a ver, ¿y tú por qué estás molesta? Y entonces, en lugar de irme a la... Compasión, ¿no? Exacto, sí tengo que hacer el ejercicio de, ¿tú qué le dirías a tus coaches cuando vienen? ¿Qué le dirías a alguien que está en tu lugar? Claro. Y entonces me empiezo a dar cuenta con más facilidad de esa forma, siendo yo la observadora de mí misma, que hay una creencia limitante,
que hay un prejuicio, que hay una herida, y me resulta más fácil verme a mí misma como si yo fuera la acompañada de mí. Es así. Y me ayuda mucho eso, y creo que podemos hacer eso como una de las prácticas, ¿no? Pero primero y más importante es la confrontación en un buen sentido de, caray, esto es lo que veo, que aquí hay vergüenza, veo que aquí hay resentimiento, me siento de esta forma, hay una creencia que lo dispara, y hacer todo ese ejercicio es importante. Creo que aludiendo nuevamente al tema de los programas de 12 pasos y del camino espiritual, queda claro que es un camino y que son pasos, no brincos, ¿no? Exactamente. O sea, no son los 12 brincos, o sea, en el caso de aludiendo a los programas de apoyo, ¿no? Son los 12 pasos. Eso quiere decir que vamos pianito, y hay que ser compasivos y comprensivos con nosotros mismos, porque eso es lo que le damos a otras personas, y ahí es donde podemos observar nuestra verdadera transformación, ¿verdad? Vamos a ver cómo andamos de tiempo, pero me parece que ya estamos muy bien. Tiempo. Bueno, pues agradecerte, Viri, por tu presencia. Me encantó platicar contigo. Fue una plática fluida donde pudimos compartir las tres partes y escuchar también tu experiencia. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como @virimunguía, y yo les agradezco muchísimo la invitación. Yo estoy fascinada de saber que ya cada día más son temas que abiertamente se pueden platicar. Hace todavía poquitos años eran cosas de nombre, los locos y tal. Sí. Y si me permiten, me encantaría hacerles 3 recomendaciones a su audiencia. Claro, por favor. Hay un libro que se llama La biografía del silencio, de Pablo de Ors, que es muy interesante, habla sobre la meditación, y él es un monje católico que se topó con la filosofía zen y se dedica a meditar, y escribe un libro sobre su experiencia. Muy, muy lindo. Yo creo que para alguien que quiere iniciarse en la meditación es un libro muy valioso. El siguiente libro, por supuesto, Dr. Joe Dispenza, el libro con el que yo inicié, que me encanta, que sí es un poquito muy analítico de inicio, para las mentes analíticas como nosotros, las nuestras, me parece que es una muy buena herramienta. Se llama Deja de ser tú. Sí, buenísimo. Excelente, Excelente ¿verdad? libro. Y el tercer libro que me encantaría recomendarle a su audiencia es La biología de la creencia, completamente. de Bruce Lipton, donde él platica cómo las creencias afectan directamente. Ahí habla él de lo de las cuerpo. células y eso, Así de cómo es. una célula que no es observada funciona de una manera y cómo la célula observada funciona de otra, o sea, pura ciencia, increíble. Sí. Yo creo que estos 3 libros, para quien quiera empezar a ver qué le parece antes de aventarse a meditar o hacer nada, es una muy, muy buena base para más o menos saber el cómo, el por qué y el para qué. Sí, maravilloso, fue un placer tenerte. Ay, sí, esperamos gracias a de volver a platicar. Encantadora, fluida, agradable. Recuerden que estamos en YouTube y en Spotify. Si les gustó el programa, compartan por lo que tú comentas, porque necesitamos ser más abiertos respecto a estos temas tan importantes para que podamos vivir situaciones como las que nos está tocando vivir desde otro lugar. Las personas que estamos en este camino nos damos cuenta que en realidad todo es perfecto, que nada de lo que está ocurriendo es malo, ¿no? Y quisiéramos que más personas puedan vivirlo de esta forma. Ese es nuestro propósito. Así que si pueden compartir, se les agradece mucho. Gracias a todos los que nos acompañaron. Estuvimos con ustedes. Viri Munguía, ella es coach espiritual. Gabriela Soberanis y Yolanda Burgos. Gente, nos vemos buen la fin de próxima semana. semana. Bye. Gracias.